momento estamos grabando. Como siempre, después termino subiendo todo al Drive o ¿cómo se dice? O a YouTube, como prefieran, no hay ningún problema. A mí no tengo absolutamente nada en esas cuentas, así que nada sensible, así que podemos manejarnos con las mismas de siempre. Muy bien. ¿Dónde habíamos quedado la clase anterior? Vamos a hacer un pequeño repasito. Habíamos visto hasta la definición de persona, ¿verdad? Para lo que era el derecho administrativo y para lo que nos interesaba, ¿es cierto? A ver, voy a compartir la pantalla, entonces ustedes también pueden acceder a ver. Ahí estamos. Ahí estamos viendo la pantalla. Muy bien. Cuando empezamos a hablar de persona, esto no es un concepto solamente del derecho administrativo, sino a la persona como todo ente que es susceptible de adquirir derechos y tener obligaciones a su cargo. A toda persona, vamos a entender luego que hay personas que son, el derecho las llama persona de existencia humana o persona humana, que son todas aquellas que tienen rasgos de humanidad, y es el concepto de derecho quizá más valioso que existe porque involucra a muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la identidad, el derecho al nombre, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, es decir, todos estos derechos que habíamos tratado, si se quiere, de una manera absolutamente conceptual y meramente técnica, tanto en la materia anterior como en la introducción de esta materia. Y vamos a ver que hay dos tipos de personas, básicamente, que son las personas como nosotros, las personas de existencia humana, que son las personas de existencia humana, todas aquellas que tengan rasgos de humanidad, en un sentido clásico. Es decir, ¿qué se imaginan ustedes con el término persona? Se imaginan seguramente a cualquier forma de humanidad, digamos, una persona con una cabeza, un tronco, dos brazos, dos piernas, que habla, gesticula, digamos, en un sentido más tradicional. Bueno, eso es una persona. Todo aquel ente con rasgos de humanidad. Ahora bien, dentro del derecho administrativo, por supuesto que nos interesan las personas humanas, porque son los ciudadanos, pero vamos a ver que le prestamos especial atención a las personas jurídicas. ¿Y qué son las personas jurídicas? Las personas jurídicas son un invento que hacemos las personas físicas, las personas humanas, para tratar de entender qué era esto de que una asociación de personas a la cual le concedemos personalidad, es decir, hacemos un invento jurídico acá en nuestra cabeza para determinar que esa asociación es también una persona, es una abstracción que hacemos, una abstracción de derecho. Le estamos dando rasgos de personalidad a un conjunto de seres humanos que pone, por ejemplo, una idea a servicio del resto de la comunidad, como lo puede ser una empresa, o bien como lo puede ser el Estado. ¿Ah? Hay una inmensa persona jurídica, que la tenemos presente en muchísimos actos de nuestra vida, como siempre lo digo, que es el Estado, y le tenemos que dar un sentido, le tenemos que dar una manera específica, digamos, para que se comporte. Por eso, desde el derecho, se han creado esta noción de las personas jurídicas. Tanto las personas de existencia física como las personas de existencia jurídica están contenidas en el Código Civil y Comercial de la Argentina. ¿Tá? En ese sentido, no hay mayores diferencias con nuestro anterior Código Civil, si bien hay una evolución terminológica y respecto de los conceptos de uno y otro caso, pero esencialmente es lo mismo, y está, como indica acá en el cuadrito, si lo quieren tener a mano, es la definición que surge del artículo 145 del Código Civil y Comercial, que es el que define a las personas jurídicas. ¿No? No hay mayor, digamos, no hay mayor dificultad en entender qué es esto, ¿verdad? No me equivoco, yo creo que ustedes entienden perfectamente lo que es una persona jurídica. Ahora bien, hay para nuestro derecho básicamente tres tipos de personas jurídicas.
Las personas jurídicas privadas, las asociaciones, las fundaciones, que son las que no tienen un fin de lucro, las que conocemos como asociaciones civiles, ¿ah? Y luego las sociedades de tipo comercial y otras entidades que no requieren algún tipo de autorización estatal para funcionar. También son personas jurídicas para nuestro derecho los estados extranjeros. ¿Ah? El Estado argentino reconoce como par, y esto tiene que ver más con el derecho internacional público que con el derecho administrativo, pero es importante saberlo porque ya vamos a ver que los estados extranjeros impactan en el Estado argentino e impactan en el derecho administrativo. Tal vez a nuestras formas de organización local lo vemos un poco distante, pero vemos que, por ejemplo, hay, aquí nomás, hay un ente binacional llamado Yacyretá, que tiene que ver con la provisión de energía eléctrica para la provincia del Chaco, para la provincia de Corrientes. Entonces, fíjense, un ente conformado en parte por la autoridad paraguaya, por la autoridad argentina, tiene efectos de derecho administrativo para la vida del ciudadano común que puede vivir en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de Goya, en la ciudad de Santa Fe, en cualquiera del área de influencia. Inclusive en el área de Misiones, y especialmente lo podemos ver ahí. Ya vamos a avanzar hasta esa parte. Pero después tenemos otras personas de tipo jurídico, de tipo de persona jurídica pública, que son de especial atención para nosotros. ¿Y quiénes son esas personas jurídicas especiales a las que nosotros le vamos a prestar mucho ojo? Al Estado Nacional, al Estado de las provincias, a los municipios y a las entidades autárquicas. ¿Qué son las entidades autárquicas? Son aquellas especialmente creadas por la ley, que la autarquía es un, digámoslo así, para entenderlo de manera más práctica para lo que viene a ser a nosotros. La autarquía es un grado de libertad, en el cual vamos a ver que ciertas personas jurídicas tienen una capacidad de administrarse a sí mismas. ¿Verdad? Esa capacidad de administrarse a sí misma y darse su propio gobierno es lo que nosotros conocemos como autarquía. Ejemplo de manual, ¿cuáles son las entidades autárquicas más fáciles de reconocer? Porque tienen una jurisdicción, una relación con la ley muy especial y porque están reconocidas en la propia Constitución Nacional, son las universidades públicas nacionales. Ustedes saben que las universidades públicas gozan de una serie de garantías y una serie de derechos casi asimilables a las provincias, pero no lo son. Son entidades educativas. Y sin embargo, por ejemplo, si una universidad, en un hipotético caso, se desviara de sus fines propios, no puede la simple autoridad administrativa decidir una intervención sobre una universidad y debe hacerse a través del Congreso Nacional. Estamos hablando siempre de las universidades públicas estatales o las universidades públicas nacionales, que surgen de una ley especial votada por el Congreso y que tienen una serie de requisitos que cumplir para que sean consideradas absolutamente autárquicas. Pero lo cierto es que, en un sentido general y en un sentido lato, todas las universidades son autárquicas. Muy bien, y hay una persona jurídica más que no la vamos a estudiar nosotros en profundidad, pero hay que saber que está ahí, que es la Iglesia Católica Argentina, a la cual el Estado, la propia Constitución, le concede el estatus de persona jurídica. Y ustedes me preguntan por qué, y bueno, porque está en el artículo número 2 de la Constitución Nacional. Si bien no es más requisito. ¿Se acuerdan que antes de la reforma de 1994, el presidente de la nación debía ser del profesar el culto apostólico romano, católico apostólico romano? De hecho, un expresidente de la nación, que ayer justamente hizo 31 años que comenzó su gobierno, el presidente Menem, tuvo que, para poder acceder al cargo de presidente de la nación, ser bautizado en el culto católico apostólico romano, y no así seguir la fe musulmana que seguía el resto de su familia. Entonces, para poder
cumplir con los requisitos de la, de la candidatura a presidente de la nación, él debió ser, como es, bautizado por el culto católico. Un dato de color nada más, si ustedes quieren. En la actualidad eso ya no es más requisito, pero no obstante, en el artículo 2 de la Constitución Nacional está en la determinación de que el Estado argentino sostiene el culto apostólico católico romano. Por eso, es decir, que hay cierta financiación del culto y por eso y hay un reconocimiento explícito a su personería jurídica. ¿Cómo pasa con las otras religiones? Bueno, las otras religiones deben realizar un trámite administrativo en lo que se conoce como la oficina de culto, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, eso es lo que hace esa última palabra del nombre del ministerio. Tienen un registro de las distintas confesiones religiosas y, digamos, se hace si ustedes quieren, una autorización estatal para que puedan, digamos, en realidad un reconocimiento, se le hace un reconocimiento estatal más que una autorización estatal, porque la Argentina, por otro lado, sostiene la libertad en la profesión del culto, es decir, no hay limitaciones al respecto. Pero para la religión organizada, sin embargo, sí se requiere como es, un registro notarial y un registro actuarial que se hace en la administración pública ante estas oficinas. Muy bien. Esto en cuanto a la diferenciación de las personas públicas y privadas, que vamos a encontrar en nuestro derecho. Especial hincapié entonces en las personas públicas. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hay casos dudosos. Lo vamos a tener que diferenciar. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para saber que, y esto puede pasar, pasa mucho como es en la vida práctica, que no sabemos si determinada entidad pertenece al derecho público o pertenece al derecho privado? Si yo les digo a ustedes, el Banco de Galicia, por ejemplo, ¿es una entidad pública o es una entidad privada? Creo que con seguridad me dicen que es privado, ¿verdad? No hay duda. Sí. Ahora, si yo digo el Banco de Corrientes, Banco del Chaco. el Banco del Chaco, el Banco de la provincia de Buenos Aires, ahí hay Dependerá casos. quién tiene la mayoría en su directorio, ¿cómo es? ¿Cómo se define? Bueno, ahí vamos a ya vamos a hacer una separación sobre el Banco de la provincia de Buenos Aires, porque el Banco de la provincia de Buenos Aires tiene tiene reglas especiales. No puede ser considerado un banco más. El Banco de la provincia de Buenos Aires es una entidad que, digo, debe ser probablemente la entidad más antigua de la Argentina que funciona hasta nuestros días. Y el Congreso de la Nación no tiene facultad sobre el Banco de la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene más que ver con nuestra historia, porque es una consecuencia de la batalla de Pavón. La batalla de Pavón, ¿se acuerdan? En 1859, y del Pacto de San José de Flores. Por eso lo sacamos al Banco de la provincia de Buenos Aires. Pero ya les adelanto que sí, es un ente de derecho público. Lo que pasa con los bancos, por ejemplo, de las provincias, es que en algunos casos hubo privatizaciones. Entonces, muchas veces decir Banco de la provincia de Chaco, Corrientes, Santa Fe, en algunos casos es solamente un nombre. En otros casos, en efecto, es un banco, digamos, perteneciente a las provincias. Ahora bien, por ejemplo, los bancos cuesta determinar, pero pueden haber otros. Por ejemplo, las empresas de servicios que prestan servicios públicos. En nuestra provincia, SACHEP y CEMEP, han visto ustedes que son empresas del Estado. ¿Ah? Y ya les adelanto, en efecto son empresas del Estado y por lo tanto son públicas. Pero hay criterios que ustedes pueden saber para saber, por ejemplo, si un ente que se cree nuevo o que aparezca de golpe o que venga de otras provincias, sea, digamos, un ente de la parte privada, una persona jurídica privada o una persona jurídica estatal. Entonces, hay distintos criterios que pueden existir. El primer criterio, como dice la Filmina, criterio de la creación o el origen del ente, es decir, si es creado, o sea, si en su origen ya está pensado para que así sea,
un ente público o un ente privado, digamos, la diferenciación es bastante clara. Pero a veces tenemos otros criterios, que son los que están descritos a continuación, que son los que hacen un sostén, digamos, más conciso, más claro y más preciso sobre la actividad o sobre los servicios que presta un ente y nos ayuda a determinar si es un ente de derecho privado o un ente que se debe regir por el derecho público. Vamos a ver que es importante saber esta diferencia porque una empresa privada puede hacer ciertas cosas que una empresa pública no, y viceversa. A su vez, la relación de empleo que pueda tener un ciudadano particular con estos entes es distinta a que si es una empresa privada. Por ejemplo, si ustedes son empleados de un ente público, se rigen por las reglas del derecho público, es decir, por las leyes del empleo público, y hay una serie de protecciones especiales que tiene la administración pública. En cambio, si ustedes fueran empleados privados, se rigen por la ley de contrato de trabajo, y eso hace que haya otras reglas de juego. Por ejemplo, al momento tanto de la contratación, del desarrollo del trabajador, como ante una eventual desvinculación o jubilación. Cada O sea, uno está de bien esos demarcada la diferencia, profesor, entre es muy importante, digamos. cada uno tiene su canchita para jugar, Exactamente, digamos. exactamente. Otro de los criterios que apoya, digamos, esta definición o esta diferenciación es el criterio del fin público, es decir, si el ente fue creado para cumplir con un fin público. ¿Y cuáles son los fines públicos? Son los fines propios del Estado. En un sentido bien clásico, podemos decir que el Estado tiene tres funciones: salud, justicia, educación. Le podemos agregar una cuarta clásica que es defensa común. Y esos serían los fines más clásicos del Estado. Digamos, casi todos los estados de Occidente, de esta parte del mundo, del globo terráqueo, vienen, digamos, con esa... Tienen los fines estatales son esos cuatro. Por supuesto que esto se amplía y se desarrolla mucho, y vemos que el Estado tiene muchos otros fines. Digamos, por ejemplo, la seguridad social, o cuando existe, digamos, la reforma, hay una revolución dentro del derecho constitucional que es la que incorpora a los derechos sociales, que son los derechos de segunda generación. La protección de los derechos humanos, por ejemplo, es un criterio que se incorpora a mediados del siglo XX y lo siguen todos los países occidentales. Los derechos de los niños, la igualdad de género entre varones y mujeres, la protección de las personas con discapacidad. Y entonces se descubre ahí que es el Estado el que mejor puede asegurar y cumplir esos, esos fines. Entonces, bueno, por el criterio del fin público, tenemos esto. Después, por el criterio de la existencia de las prerrogativas, que seguramente ustedes conocen, que Perdón, profe. sí, te escucho. Criterio de fin público. Era salud, educación y ¿cuál era la otra? Justicia, salud, educación, y si querés podés poner defensa común. ¿Qué es la defensa común? Digamos, la defensa militar o la seguridad exterior, digamos, que haya un ejército permanente, organizado, que proteja las fronteras y que evite, por ejemplo, que seamos invadidos. No es lo más importante, con que ustedes sepan estos tres: salud, justicia, educación, están, digamos, los tres fines propios del Estado. Y ¿Y el bien justicia, común? exactamente, y justicia, si ustedes quieren, ahí pueden incluir tanto a la actividad judicial, digamos, de la persecución de los delitos ya cometidos, como a la actividad preventiva, que es más propia del Poder Ejecutivo, que tiene la policía. La policía, ustedes saben que el nombre de la policía es Policía de Seguridad, ¿verdad? La han escuchado referirse con ese nombre seguramente, Sí. porque tiene una tarea preventiva del delito. Por eso hay un policía uniformado que custodia las calles, que tiene autos con cierta simbología, digamos, que eso refleja cierta autoridad legítima y el monopolio de la fuerza, digamos, que usted lo vemos presente por todos lados. ¿Tá? Pero existen otras policías, también existe el poder de policía que persigue, y eso es la actividad en nuestro país, por ejemplo, de los fiscales.
Otra cuestión que tenemos ahí presente es, es el criterio de la existencia de las prerrogativas. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las prerrogativas? Yo les había, capaz le puse con otro nombre, capaz yo les dije con el régimen de la exorbitancia. Vamos a ver que un criterio para decir que las personas son públicas o privadas, vamos a ver que tienen ciertas, las personas públicas, como su poder es público y emana del poder público, tienen ciertas prerrogativas. Esas prerrogativas tienen que ver muchas veces con su funcionamiento o con la legitimidad de las distintas, digamos, de las distintas actividades que realiza o de las distintas órdenes que imparte. ¿Cuáles son estas, de dónde, por ejemplo, de dónde viene esta legitimidad? Y viene porque son muchas veces creados por la propia ley o porque provienen de alguna ley de rango superior como la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, salud, justicia y educación. A ninguno de ustedes se le ocurriría ir a embargar un hospital, como que es el ejemplo que damos siempre, o embargar una plaza. ¿Está? Y vamos a ver que existen ciertas agencias del Estado que tienen una prerrogativa, vamos a decir que se le concede una legitimidad implícita en su accionar. Eso es la prerrogativa. Hay legitimidad implícita en su accionar. Si a ustedes el Ministerio de Salud les da una matrícula para ejercer, no sé, como técnicos radiólogos, como técnicos laboratoristas, que hay una autorización del Estado legítima a ustedes. Hay una certificación de sus competencias. Ustedes van a tener, por ejemplo, cuando se gradúen de esta tecnicatura, un título de técnicos. No cualquiera puede darles un título de técnicos universitarios a ustedes. Tiene que ser un ente que haya pasado por una serie de certificaciones y que de esas certificaciones proviene por su aptitud técnica y por su aptitud administrativa, tiene una autoridad concisa y práctica, digamos, en todo cuanto pudiera hacerles, hacer a la validez de su título. Otro, y ya terminamos con los criterios, el grado de control estatal. Cuanto mayor el grado de control estatal, ustedes van a ver que existen, digamos, mayor posibilidad de que el organismo que estamos, o el ente que estamos analizando, sea una persona pública, siempre. Es decir, si el control que se hace sobre ese órgano, por ejemplo, no sé, ECOM Chaco, que es algo que tenemos, ¿quién controla ECOM Chaco? ¿Cómo rinde cuentas el organismo? ¿Lo rinden solamente, no sé, ante la Dirección General Impositiva? ¿O se rige por alguna ley especial de la provincia? ¿Cómo administra su presupuesto? ¿Es solamente una cuestión de facturación? ¿O rinde cuentas en asamblea solamente para socios? ¿De una SRL, de una SA? No, rinde cuenta al Estado. Rinde cuentas al Estado, al Tribunal de Cuentas, a los organismos de control que existen, que son la auditoría, ¿cómo es la Contaduría General de la Provincia, el Tribunal de Cuentas? Hay un control interno y un control externo de la administración pública. Ya también ¿Cómo que sería un ente? Es un ente autárquico descentralizado, que tiene una forma similar a una empresa. Tiene una forma similar a una empresa. Tiene un directorio y otras cuestiones más que la asemejan. Pero está dentro de la órbita de lo público. ¿Pero empezó como un privado o como No, público? siempre fue una empresa del Estado. Ah. Siempre fue una empresa del Estado. Bien. Muy bien. Esto yo les puse aquí, en esta filmina, las distintas teorías que dicen, por ejemplo, que hay teorías que niegan esto de que el Estado tiene una personalidad. Los más clásicos, que dicen que en realidad esto es, pues fíjense, hay una teoría individualista, y Ehring era un filósofo del derecho, decía que solamente las personas podían tener derechos y contraer obligaciones.
en la teoría del patrimonio colectivo, Bettelmy, que decía eso, no, miren, esto no se trata, esto solamente es parte del patrimonio colectivo, es decir, patrimonio de todas las personas, patrimonio del Estado, que está afectado a un fin específico. Y, digamos, después hay otra, Leon Duguit, que era un filósofo francés, decía, no, miren, en realidad esto es, retomaba el tema de la afectación al patrimonio afectado, decía, no, no, miren, esperen un ratito, esto es, en realidad, son bienes que no tienen un sujeto específico, todos somos solidarios por él, y, digamos, esto es así. Otros autores, que es, digamos, lo que seguíamos nosotros, fíjense, teoría del organismo social, teoría del alma colectiva, que era Sibelman, que era un actor, ¿cómo se dice? Un autor alemán que hablaba del Volksgeist, que es una palabra muy, muy difícil de pronunciarla bien, yo no lo hago, y nos hablaba de la voluntad popular, conceptos que él seguramente los hablamos alguna vez. Pero, estas son las que terminan triunfando o terminan estableciéndose dentro de lo que es el mundo colectivo del derecho y son las que seguimos nosotros. Yo no les voy a preguntar sobre las teorías, solamente las pongo acá y las enumero para que ustedes puedan tenerlas. Muy bien. Cambiamos de filmina. Hay un criterio que hablaba de la doble personalidad del Estado, esto está superado, sépanlo, que decía que, por ejemplo, existen dos titulares de las obligaciones, y estas dos personas son, digamos, el Estado actúa o le concede cierta, puede actuar tanto como persona de derecho público como persona de derecho privado. ¿Está? Es decir, cuando el Estado hace un contrato de compra, por ejemplo, el Estado debe ser tratado como una persona de derecho privado. Y cuando el Estado realiza un acto público, como por ejemplo la designación de un funcionario, está actuando como persona de derecho público. Eso ya en la actualidad no tiene aplicación. ¿Qué se considera ahora? Que el Estado es una persona pública siempre, aunque pueda actuar en la parte privada o en la parte pública. Eso está claro, ¿no? Yo no tengo... ¿Se entiende bien, no? Sí, sí, Perfecto. sí. ¿Esto por qué es importante? Porque, ¿para qué sirve saber si el Estado es público o es una persona pública o una persona privada? Para saber ante qué juez lo voy a demandar cuando hay un incumplimiento que me afecte. ¿Lo voy a ir a demandar al Estado ante el juez común, al juez civil y comercial, o alguna parte de la jurisdicción especial? ¿Lo voy a demandar con las leyes comunes que utilizo para demandar al kiosquero? ¿Que utilizo para demandar al banco? ¿Que utilizo para demandar, no sé, a imagínense, cualquier persona pública, perdón, cualquier persona jurídica o de existencia ideal que ustedes quieran demandar? O el Estado, como ya venimos diciendo desde la unidad 1, tiene ciertas reglas especiales. Y Ciertas se reglas juega con las procesales. reglas del Estado. Tenemos que utilizar reglas especiales entonces. Y vamos a ver que antes el Estado era indemandable, y eso parecía, digamos, en realidad venía directamente de la época en que todavía había reyes. Ustedes no pueden demandar a los reyes. En Inglaterra, donde todavía hay una monarquía, la monarquía es indemandable. Estamos a un minuto que se nos terminen los 45 minutos. En breve se nos deja de transmitir. Yo voy a crear una dirección y les paso inmediatamente, ¿sí? Vale, Está. Bueno, profe. Ya voy creando, ya entonces sigo acá, entonces no avanzo. vale. Le conviene, creo que para